¿Se imaginan si es que yo les digo que este salón prácticamente no está en la Torá, no está en las Escrituras? No se dijo en el monte Sinaí. El Eterno no habló de estos salones, de la banca. Como nosotros vemos, Esteban es consciente de esto. En Hechos 7, en la lapidación de Esteban, como se lo llamó, por anunciar que el Mashiach era Yeshua, él hace un recuento de toda la historia y cuando llega al monte Sinaí, dice que ahí estaba la congregación. Ese era el pueblo, el del monte Sinaí, el mismo pueblo de su momento. Un nazareno del primer siglo dice que ese es el pueblo, su pueblo, que ahí comenzó, no desconectan. Y es más, utiliza la palabra eclesía en los textos griegos, la misma palabra que para congregación utiliza la sector. Él no está hablando de unas bancas o de lugares apartados individuales. ¿Qué pasó con Pablo? Obviamente Pablo va al extranjero y tiene que reunirlos en muchos lugares. Primero empieza por las sinagogas y luego él acaba al filo del río, tal vez sentados en un lugar, con el poco pueblo esparcido que estaba en los diferentes lugares, buscando israelitas que desean regresar al pueblo. Las sinagogas, antes del segundo siglo, cuando en la guerra de Macabeos los levitas descuidan por un momento su mandato oficial, que era cuidar y enseñar del pueblo, y asumen esa parte del reinado, ellos impulsan la creación de pensamientos seculares y de pensamientos filosóficos, y también nace la clase rabínica. Nace la clase rabínica que empieza a tener una interpretación personalizada de los mandamientos. A falta de instructores, y también porque la demografía en Judea de aquel entonces estaba dividida. El pueblo judío estaba en diferentes lugares. El pueblo judío, habían en el tiempo de Yeshua 5 millones de judíos en todo el mundo, 2,5 millones en Judea, 500,000 en Alejandría y 2 millones divididos en otros lugares, por donde Pablo también recuerda. Por lo tanto, era necesario, ellos se idearon la manera de celebrar sus fiestas, crearon la sinagoga, inclusive conservaron el término griego sinagoga, que quiere decir una cajal, una keilá, el pueblo reunido en un lugar. Por eso es que vemos en el libro de Apocalipsis que se dice que el ángel de la sinagoga, el ángel de la congregación, el ángel de la iglesia, o sea, un encargado, un emisario encargado de una congregación en determinado lugar. Este término no es de la iglesia cristiana, este término se utiliza en las sinagogas que ya estaban más de 200 años antes de Yeshua en diferentes lugares. Tenemos en Babilonia, tenemos vestigios arqueológicos, tenemos el pensamiento rabínico fuerte, el Talmud de Babilonia, que se llamó luego. Vemos que nace en el exilio, en Babilonia. Entonces, el término iglesia, ¿qué buscaba el Eterno? ¿Cuál fue su visión para poder estructurar mandamientos? ¿Era solo amor? ¿Era solo comprensión o bienestar? ¿O el entendimiento del siglo XX y XXI de señales, pueblo, de revelaciones personales de diferentes individuos que dejaron la Biblia a un lado o la adulteraron rotundamente para llevar el mensaje a través de sus propias revelaciones? Veamos lo que dice este video que nos ha preparado los hermanos. Adelante, hermanos.
En estos últimos siglos, en los que el mundo ha conocido y difundido la Biblia, nos la presentaron como textos religiosos, y por mucho tiempo se lo usó de esta manera, y aún hay quienes la usan y la creen así. Sin embargo, nosotros, los nazarenos, siendo el pueblo de la restauración, quienes formamos a los hijos de Israel de este último tiempo, debemos impulsar la restauración de todas las cosas, presentar al mundo los escritos bíblicos como lo que son, textos políticos, jurídicos e históricos, y no religiosos. La Torá, los 5 primeros libros, el corazón de la Biblia, que sería como la raíz que sostiene y nutre al resto del árbol, es un código legal, conocido en el mundo antiguo como un tratado de vasallaje. Este tratado, o pacto de vasallaje, es un compromiso bilateral entre un patrón y su súbdito, que sellan, por lo regular, un contrato de mutua ayuda y asistencia, pero, en este caso, es realizado entre el Rey de los cielos y el pueblo de Israel. Estos pactos, el más fuerte, el patrón o el rey, impone las condiciones sin que el súbdito, que sería Israel, pueda discutirlas. Solo puede aceptarlas o rechazarlas en bloque. Se han descubierto tratados de vasallaje de este tipo entre los hititas y los ugarit, entre el siglo XV al XIII antes de la era común. Israel también tuvo sus propios tratados con los pueblos que habitaron en su región. Uno de los más conocidos fue el que se realizó con los gabaonitas. También, en la época de Salomón, con muchos pueblos que habitaron en toda la extensión del Nilo hasta el Éufrates. Y siendo el libro de Deuteronomio el compendio más claro de estos convenios, ya que cumple con la estructura y puntos que estos contratos solían tener, solo difieren en que los que se han encontrado en vestigios arqueológicos se hacen entre un rey de una nación poderosa con un rey de un pueblo menor, poniendo a sus dioses como testigos. Sin embargo, la Torá se hace entre el Elohim Altísimo, el Rey Todopoderoso, y el Rey o gobernante del pueblo de Israel, poniendo al cielo y a la tierra como testigos de este pacto. De hecho, las tablas del pacto escritas con el dedo de Elohim, como describe la Torá, es un documento legal, escrito en piedra, inmutable y perpetuo, que manifiesta la vigencia del pacto que el Eterno estableció con Israel. Ya sé que las ilustraciones que nos muestran siempre manifiestan 2 tablas donde una de ellas contiene 5 mandamientos y la otra los 5 restantes. Pero la verdad es que si existen 2 tablas es porque son copias. Al ser un convenio bilateral, una representa al pueblo y otra pertenece al Eterno, como era la costumbre. Ya que se registra que estas tablas estaban escritas por ambos lados y siendo sus dimensiones poco menores de 50 por 90 centímetros, no podemos creer que fueron requeridas 2 planchas para transcribir las 10 palabras. Estas tablas en la actualidad están custodiadas por 4 ángeles junto al arca del testimonio, en una habitación en cuevas bajo la superficie norte del monte Moriah. Hoy contamos con imágenes de estas, grabadas en video para dar testimonio al mundo entero de que Israel es su pueblo y su pacto es perpetuo, y serán mostradas en el día, mes y año indicado. Y este será el cumplimiento, junto con la sangre del Mesías sobre el propiciatorio, donde se mirará a quien traspasaron, y llorarán como quien llora por hijo unigénito. Aquel día será el lloro y el crujir de dientes para la casa de Judá, y 2 de sus rabinos más prominentes se levantarán con denuedo, como profetas contra la casa de Judá, para denunciar el no haber escuchado al profeta como Moshe, quien vendría a renovar el convenio. Ahora, Israel jamás vio los escritos de Moisés como un número de reglas morales y religiosas, sino como un conjunto de preceptos, leyes y normas políticas, económicas y jurídicas que organizarían el funcionamiento de una nación. Y es así como debemos verlas aún el día de hoy. En este corto veremos varios puntos que esperamos nos ayuden a cambiar nuestra visión con respecto a este libro que tenemos en nuestras manos, al cual llamamos la Biblia, y aprenderemos que el camino del Eterno no es eclesiástico, sino gubernamental. Empecemos por la cabeza del Estado de nuestro pueblo Israel, y veremos que su forma de gobierno es una monarquía, un linaje específico, la familia real de la casa de David, no una democracia, como gran parte de las naciones de hoy en día. No es el pueblo quien escoge a su gobernante, es el Eterno quien lo selecciona y lo levanta como él mismo dijo.
Este es mi Hijo amado, a él oíd. Este es del cual se dice en la Torá, profeta como Moshe se levantará de vuestros hermanos, a él oigan. Y aquel que no escuche al profeta, yo le pediré cuenta. Pese a que vivimos en un mundo donde esta clase de gobierno parece ser innecesario y obsoleto para estos tiempos, el Eterno escogió la forma de monarquía para gobernar a su pueblo, no solo en el pasado, sino en estos días por venir, cuando su gobierno se ha instaurado con justicia y rectitud, con sede en Jerusalén. Aparte de la descendencia real, acompaña otro linaje que sirve de cogobierno para la nación, y este es el de los Coanim, o sacerdotes. La familia de Aarón son quienes, al igual que los hijos de David, serían príncipes del pueblo, ocupando un puesto alto en el gobierno, siendo parte de la corte, y tienen gran parte del control y gobierno de la nación. Tienen a su cargo a toda la tribu de Leví, mismos que fueron designados para ejercer como servidores públicos. El templo es una institución gubernamental que rige a todos los asuntos políticos y económicos de la nación. Y a diferencia de lo que la mayoría piensa, las alabanzas, oraciones y prédica solo era una fracción de todo lo que el templo realmente representaba. Allí legislaban las cortes de justicia, como es el Sanedrín. Habían juzgados con todo el poder de la ley para condenar, indemnizar, absolver y decretar sobre el pueblo. Se mediaban asuntos legales y administrativos que tenían que ver con la tierra, la nación y los oficios del santuario. En cada ciudad de la nación contaba con un número determinado de jueces, en otros un Beidín, que se sujetaba al templo de Jerusalén, y estos jueces tenían 2 levitas cada uno como asesores legales, pues esta era una de sus funciones. Del santuario salía el calendario agrocultural. Los inicios de los años y principios de los meses eran declarados por el sumo sacerdote desde el templo, así como los días festivos, convocaciones, pagos de impuestos y feriados. El templo también funcionaba como registro civil, pues allí se guardaban y actualizaban las genealogías de los hijos de Israel. Era también el arca de finanzas del pueblo, pues contaba con tesoreros encargados de administrar inmuebles, oro, plata y joyas del templo, lo mismo que de los capitales privados depositados en él, lugar en donde se recogían los diversos tributos, impuestos del templo, ofrendas y diversas donaciones. Era el sitio por excelencia de asistencia social de la nación, pues en el templo se recogían el diezmo de la tierra, un impuesto del 10% del rendimiento del alquiler de la tierra. Este contaba con un alfolí, un silo o un granero, y su fin era estrictamente social y alimenticio, y servía para proveer a las poblaciones más vulnerables, como los huérfanos y las viudas, a sustentar a los funcionarios públicos como los levitas y sacerdotes encargados del mantenimiento y servicio del santuario. Y los levitas también aplicaban en diversas funciones sociales, como lo hacen hoy los oficiales, policías, metropolitanos, jueces y también aquellos que aplicaban en salud pública. Estos levitas organizaban la ayuda social de la nación, pues recibiendo ellos su alimento del impuesto de todo el pueblo, también tenían ellos mismos que dar su impuesto de un 10% de lo recogido para ser llevado al templo, y repartían, al igual que en el seguro social, a las viudas con hijos pequeños y huérfanos de padre. También existía un departamento que separaba una parte para los extranjeros. De estos levitas velaban porque se cumplan las normas laborales de la Torá, que se preocupaban por el pueblo, donde se dejaban las esquinas de los campos para el sustento, y aquellos que tenían deudas se les daba la oportunidad de pagar de una forma justa y en facilidades de pago, sin usura, equitativamente, y en el tiempo necesario, no más de 6 años, si debían entrar como siervos, sin que se le tome de nadie lo esencial como su capa o su instrumento de trabajo. Y aún las leyes para los esclavos se vuelven un conjunto de normas a la vanguardia de los derechos humanos, pues a diferencia de las demás naciones o leyes que regían las sociedades del antiguo Medio Oriente, estas normas en la Torá dignificaban la servidumbre, tanto en el hombre como en la mujer, permitiendo un rescate, otorgando libertad después de un periodo, como ya dijimos, máximo de 6 años, y entregándole una liquidación para sostener su postrer estado civil.
así también restringiendo o sancionando todo tipo de abuso que se podía presentar en relación al amo y siervo, siempre primando el alimento, pues justicia y comida para todos es lo que la Torá demanda en cuanto a lo social. Esta es una de las razones por la que los matrimonios múltiples es contemplada en la Torá, para dar alimento y sustento a muchas mujeres. Recordemos que, por estadística, en comunidades grandes como pequeñas, siempre han existido más mujeres que hombres, y las guerras fueron una constante en el mundo antiguo, lo que implica una reducción del personal masculino. Y si a esto le sumamos que la mujer, por su condición natural, mensual y hormonal, no podía trabajar, ni estudiar, ni ocupar cargos que por mucho tiempo fueron ejercidos por hombres antes de que se popularice la invención de las toallas sanitarias, las mujeres de antaño debían compartir esposos para sobrevivir en un mundo tan áspero y agreste como lo fue en la época en la que se dio la Torá. Pero hasta en esto, la ley regula para que se mantenga un orden en misericordia y justicia. Ahora, así como ya vimos, el diezmo es un arancel que se debía pagar en especia por la concesión del alquiler de la tierra, debía existir un ministerio de agricultura que regulara no solo el cobro de impuestos, sino el cuándo y cómo de lo extraído del suelo. Se permitía trabajar la tierra 6 años seguidos, y el séptimo, y cada 50 años, era prohibido trabajarlas. Si se subalquilaba la tierra, esta era vendida por el número de cosechas que el área del terreno podía producir por año, hasta el tiempo del jubileo. Los levitas y sacerdotes eran quienes se encargaban de todos estos trámites de compra y venta del terreno. De toda primera cosecha se presentaba una pequeña parte al sacerdote del templo como primicia de granos a modo de una tarifa requerida de forma anual por el templo, para ser presentada antes de poder tomar de ella. Los árboles frutales recién plantados tenían un periodo antes de comerlos, y sus primeros frutos eran para el templo, al igual que el aceite de olivo y del jugo de las vides. Todo era regulado conforme a la ley. No se podía sembrar un campo con semillas diversas, de ser el caso así, eran destruidas. De manera similar se manejaba un ministerio de ganadería en cuanto a la entrega de las primicias, diezmos y primogénitos de los animales. Se regulaba su cuidado y el tiempo de entrega. El templo también era un centro que funcionaba como un ministerio de salud. Los levitas eran entrenados en conocimientos medicinales y salubridad, en bioseguridad y control de plagas. Los sacerdotes, hijos de Aarón, eran encargados en declarar en cuarentena a una persona con una enfermedad potencialmente contagiosa y que amenazaba la salud de la población. Y también identificaban los lugares, estructuras y superficies donde proliferaban hongos y mohos y otros patógenos peligrosos para el ser humano, al punto de que si fuera necesario, se daría la orden de proceder con la demolición del sitio. El templo era el lugar donde se cancelaba toda contravención, multa o sanción a través del sistema sacrificial de animales. Pues recordemos que un pecado no es otra cosa que un delito, y al igual que en las demás naciones, dependiendo del delito se paga con multa o fianza, y aquí en la Torá hasta con la muerte. Pero las que se podía pagar se hacía a través del ganado y vegetales que servían de alimento para el sacerdote y su familia. Estos son los sacrificios por el pecado y los sacrificios por la culpa. Este oficio daba sustento al servidor del templo, comida, dinero y abrigo, pues allí mismo tenían un departamento de curtiembre, quien entregaba el cuero del animal en especie de comisión al Cohen que le tocó oficiar ese día. Y este bien era de tal valor que le servía para hacer calzados, ropa, tiendas, carpas, bolsas o sencillamente cambiarlo por dinero. Vemos que si se cumplía con los impuestos, nunca faltaría alimento para los levitas y sus familias como está establecido por ley. Pues los levitas también hacían de maestros e instructores, quienes se encargaban de impartir orden, salud, educación, alimento, justicia a todo el pueblo. Devolvamos el honor al Eterno y veamos realmente que lo que la Biblia narra es para organizar un Estado, no una iglesia. No es religión, sino economía y política. Está escrito, una misma ley habrá para el natural como para el extranjero. Todo nos habla de política. Las narrativas bíblicas es eso, política. Vemos reyes, naciones, sacerdocio y aún los profetas. No eran religiosos que se paraban en las plazas a decir a la gente que se van a ir al infierno si no aceptan a Cristo o a Dios en su corazón. No,
Ellos hablaban a los reyes, a los gobernantes, aquellos que tenían la influencia para dirigir a la nación, a guardar el convenio. Eran heraldos comisionados por el Eterno para reprender a los gobernantes por haber llevado al pueblo a romper el pacto. Aún sus escritos no son visiones futurísticas de adivinación de la fortuna. Hablan de eventos políticos futuros que atañen al pueblo de Israel o a las naciones que tienen alguna relación con él. Yeshua no creó un movimiento religioso. Los nazarenos somos un movimiento político que inició en el primer siglo y proclamamos el entronamiento de un rey del linaje de David, que restaurará las 12 tribus de Israel y llevará a su pueblo de vuelta al convenio con su Elohim, cambiando así la geopolítica mundial a través de la justicia conforme a lo prometido por el Eterno. Todas las persecuciones que vemos en el libro de los Hechos hacia los discípulos es política. Son perseguidos y presos políticos, como está escrito, que ellos contravienen los decretos del César al anunciar a Yeshua como rey. Un rey en Judea, sin que sea aprobado por el emperador, o mucho menos reemplazarlo sobre su pueblo, es ir contra el sistema imperante. La misma palabra apóstol en hebreo es sholiach, que sería embajador. No es una palabra del clérigo, sino política. Todavía hoy al canciller israelí le llaman sholiach. Frente a todo esto, no podemos seguir pensando que el camino del Eterno es tal como nos habló la Iglesia Católica y la heredó a sus hijas, las iglesias cristianas evangélicas, y que ahora solo cambiar algunas palabras en hebreo y ya, se corrigió el problema. Pero continuamos con el mismo formato. No podemos seguir así. No es el tiempo. Somos un pueblo, no una iglesia. Y es justo este pensamiento religioso y eclesiástico que tenemos por la Biblia que no nos deja ver con claridad, que muchos no quieren ver más allá del libro, ignorando incluso hechos científicos por abrazar dogmas. Se niegan a ver los errores de traducción que tergiversan el mensaje y llaman santo a la impresión de copias de una versión bíblica. No les permite abandonar las bancas para salir afuera a vivir en comunidad. Se piensa que vivir para el Eterno es unas pocas horas un día a la semana, sin una necesidad de aislarse, contrario al anuncio de los profetas. Vemos abrirse sellos, persecuciones, escasez, hambruna y guerras termonucleares. El sonar de trompetas para mover al campamento y retirar al pueblo a una locación segura, ya que se da el paso a los ayes y las calamidades, injusticia, colapso económico y social, anarquía e invasiones extraterrenas. Se derraman las copas de ira, el juicio al mundo y la gran tribulación, cuando a Filadelfia le dice que la guardaría de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo y los que moran en la tierra, es porque ellos han guardado la palabra de su paciencia. Y esto no quiere decir que ellos únicamente guardaban Shabbat y comían limpio. La palabra de su paciencia es el Apocalipsis, el juicio al mundo, el gran día de la ira, para el cual ha hecho uso de paciencia. Pero su palabra tocante al reino de justicia se cumplirá. Vamos adelante como pueblo, terminemos la carrera, madurando y aprendiendo, dejando la religiosidad y el cristianismo. Despojémonos de esos atuendos, son cargas forzadas. Vivamos en la libertad con la que el Mesías nos hizo libres. Nos ha abierto un claro en la prisión. No volvamos a la esclavitud de conciencias. Seamos dignos emisarios de su palabra, sin levadura, con actitud de nación, divulgadores del reino. Él no quiere religión, sino gobierno. Esa es la verdad. De esto estamos hablando. Estamos hablando de gobierno, de una nación. Todas las escrituras, la Torá, nunca habló de un grupo religioso. Nunca habló de denominaciones. Hasta el día de hoy. Todo funciona conforme a la Torá. Todo tiene que funcionar. El Mesías vino a hacer cumplir. Es la voz autorizada. El rey autorizado. ¿Quién lo dijo? Se lo dijo a Moshe el Eterno, y Moshe dijo: profeta como yo, rey como yo, Mesías, Salvador como yo, les levantará el Eterno. Escúchenlo a él. Y vimos una voz del cielo que vino en el monte Hermón cuando él hizo la transfiguración, cuando tuvo que adquirir un cuerpo extraño y ponerse y pararse en ese lugar por donde fue violentada la tierra, según el libro de Enoc.
el que cuida la puerta. ¿Y qué dijo ahí una voz del cielo que dijo, a él, el rey, oigan, corroborando lo que se le reveló a Moshe? Y se vuelve a repetir cuando está recibiendo una inmersión por parte de Elías, que en ese tiempo recaía ese rúa sobre el Bautista. Obedézcanlo a él, dice. ¿Obedecer a qué? A formar una iglesia, a formar bancas, a que la descendencia espiritual de Israel nazca, o para que Israel sepa que tuvo un rey y que ya tiene otro rey. El anunciado tenía que ser coronado. Entonces nosotros no podemos descartar, desligar esto. La Torah son normas, es alimento, es convivencia, es sacar el mal en medio del pueblo, es futuro. No son normas religiosas pasadas. Tenemos 8 capítulos en el libro de Ezequiel para formar otra vez la casa gubernamental al mundo esta vez. Porque dentro de Jerusalén, cuando existe este templo de Ezequiel, 8 capítulos de Ezequiel que el cristianismo tendría que arrancarlos, dedicados a la casa donde va a habitar el Mesías, de donde saldrá la Torá, de donde saldrá la legislación, el orden, donde ustedes, cuando sean ascendidos a sus cuerpos perfectos, tengan que reportarse, donde se sujeten a esas normas, donde el mundo camine conforme a esos mandamientos. No son una iglesia. La iglesia necesitaba el cielo y la iglesia se va al cielo. Y hay gente que sin Biblia sigue esto. 40, 50 mil denominaciones con diferentes pensamientos, contrarios a las escrituras, porque las escrituras, como ellos llaman y como se le dijo a Yeshua, y como dijo Saúl Pablo, no se aparten de las escrituras. No necesariamente estaba el Nuevo Testamento para esa fecha. Consideremos esto, hermanos. El estudio que le acaba de compartir Manuel, el video es muy elocuente. Hay muchas cosas por hablar. Podemos discutir temas legales, inclusive, de la perfección del sistema del Eterno versus el sistema romano actual en el cual está sumergido el mundo. El Eterno nos dio esperanza, nos dio preceptos para que el mundo tenga un orden por primera vez. El Eterno, el que sacó a un hombre animal, lo revistió hace 6.000 años de sus cualidades y lo lleva a la perfección hasta la Nueva Jerusalén. El que hizo todo ese recorrido, el que sacó de la naturaleza a un hombre y lo hizo rey y lo pone a señorear sobre la tierra, y en el 8º día en la Nueva Jerusalén, revestido de poder, sepa el Eterno qué es lo que sigue de él. Pero será gobierno. Siempre vemos gobierno. Siempre vemos que dentro de la Nueva Jerusalén, inclusive esos versos futuros, hablan de la luz y la lumbrera, de autoridad, de orden. No habla de toda la religión, de todo el dogma religioso de los últimos tiempos. En el final de los tiempos, volver al principio. Tener una conexión con el principio. Por eso es que las comunidades, la comunidad nazarena, la comunidad de Filadelfia, del último tiempo, que va a entender Apocalipsis, que ya está guardando las fiestas, el día de reposo, porque sin esos elementos es imposible que nosotros podamos comprender el libro. Esa congregación tiene que volver a vivir de una manera, no en estos salones. Estos salones van a pasar en la tribulación. El pueblo tiene que convivir como asamblea.
en los diferentes sitios, para que se cumpla lo profetizado de que tiene que salir y sacar a la casa de Israel y sus hermanos, la casa de Judá, que estén entre las naciones extraviadas, que va a sacar de los cuatro puntos de la tierra. Se tienen que reunir como pueblo. Esa es la función profética de los 144, de llevar, de aislar, de convivir, de cumplir esa profecía que vamos a ser cubiertos mientras pasa su vida, de que vamos a ser preservados, de que viene angustia para Jacob, el hijo de Abraham, el nieto, pero de ella será librado. No va a ser en una iglesia, absolutamente. El Eterno quiere un gobierno perfecto. Él no formó la religión.